감사합니다. 좋은 저녁, 좋은 점심, 좋은 Gracias. 아침입니다. Así que buenos días, 말씀 사경회를 허락하신 buenas tardes o buenas 주님께 noches. 감사드립니다. 이 사경회는 우리 Le 세대를 damos 위한 gracias a Dios que 기도하기가 nos ha 동역자로 permitido 하나 되고 participar en esta conferencia de nuevo año. 복음 속으로 Esta 나아가는 conferencia es para que 시간입니다. tiene el 스페인어는 objetivo, 영어, 스페인어, 불어, el 스페인어로 gol, 한 como 5개국어로 trabajadores para 훈련하는 la 가운데 evangelización mundial, 자기 언어로 que seamos uno, que vayamos más profundo en el evangelio. 우리 한국의 Estamos en 교인들에게 esta conferencia teniéndola en 선교사님들에게 español, inglés, francés, coreano. El diácono Simón de Corea nos va a liderar en 예에서 자유로운 내 adoración. 마음은 찬송입니다. Vamos a adorar. 찬송으로 시작하겠습니다. 찬송합니다. 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기고 승리하니 더 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 육체의 정욕을 이길 힘은 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 눈보다 더 이게 맑히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것 맑히시니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 구주의 복음을 전할 제목 보혈의 능력 주의 보혈 날마다 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 매우 귀중한 피로다 나의 모습 나의 소유 주님 앞에 모두 드립니다 모든 아픔 모든 기쁨 내 모든 눈물 받아주소서 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며
하며 기쁨의 제물 되리. 나를 받아 주소서. 어제 일과 내일 일도 꿈과 희망 모두 드립니다. 모든 소망 모든 계획 내 손과 마음 받아 주소서. 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 되리. 나를 받아 주소서. 나의 생명을 드리니 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 되리. 나를 받아 주소서. 나를 지으신 주님 내 안에 계셔. 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아주셨죠. 그는 내 아버지 난 그의 소유. 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. 내 이름 아시죠. 내 이름 아시죠. 내 모든 생각도 아바라 부를 때 그가 들으시죠. 아바라 부를 때 아바라 부를 때 그가 들으시죠.
하나님께 영광 돌립니다. 아멘, 아멘, 감사합니다. 하나님께 감사와 영광을 Amén, damos gloria a Dios, gracias. Damos toda gloria a Dios cuando le agradecemos el asistente pastor Usani de USAN para que ore por nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por salvarnos y también por llamarnos no conforme a nuestras acciones, pero conforme a tu misericordia. Dices que nos has seleccionado desde el principio, Señor. Gracias. Nos has enviado a tu Hijo para morir por nosotros, Señor. Gracias por este gran amor. Señor, nos has comprado con la sangre de Cristo y nos has llamado a tu iglesia. Nos has llamado a tu iglesia. Que le des gracia, te pedimos, Señor, al pastor Cho. Ayúdanos a aferrarnos a esta palabra y caminar en este camino que no hemos caminado. Y ayuda a todos los discípulos del Señor que sean levantados como la iglesia. Y también permíteles ser útiles para levantar a otros discípulos. Señor, gracias por usarnos de esta forma. Señor, la evangelización mundial es la fe que los discípulos de la iglesia del primer siglo permítenos esta misma fe, verdaderamente anhelar tu regreso, como iniciamos este año. Gracias por permitirnos esta conferencia. Permítenos ser levantados con el Evangelio firmemente y permite a todos los discípulos del Señor que puedan trascender cada división, aunque sea regional o denominacional. Permítenos ser levantados como la iglesia del Señor. Amado Señor, hemos visto cómo has trabajado y que te veremos trabajar. Y que, Señor, que verdaderamente anhelamos ver tu trabajo hasta el día que tú vengas y que nos estemos enfrente a ti y deseamos ver tu trabajo en esta tierra. Señor, permite que el sentir del Espíritu Santo en el pastor Cho y permite el Evangelio de la Biblia que sea proclamado claramente a través del evangelismo de la Biblia para que podamos ver el fin. Señor, por favor, bendice y guía a cada uno de los discípulos, que solamente tú seas glorificado en este tiempo. Y permite que este sea un tiempo de gran gracia y permite que tu trabajo sea en nosotros y también permite que esta conferencia sea una conferencia que verdaderamente te glorifica. Oramos en el nombre de Jesús Cristo. Amén. Gracias por esta oración. Así que hoy tenemos el último día de 2023, la conferencia de la Biblia. Espero que este sea un tiempo de iluminación donde Dios nos permite que nos revele su evangelio y permítenos permitir al pastor Sunguk Cho que va a compartir la palabra con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros en este último día de la conferencia. Vamos a compartir dos lecciones. Una de ellas es sobre el evangelismo y la otra es acerca de la segunda venida del Señor. Verdaderamente tenemos que ver esto muy profundamente, que Dios nos ha primero recibir el evangelio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero este no es el fin. Esto no termina con nosotros. De otra manera, a través de nosotros, Dios quiere salvar a través de nosotros los que Él ha seleccionado. Necesitamos recordar esto. Así que quiero compartir. El evangelismo es un poquito más profundamente. Así que, más que nada, mucha gente se enfoca en el evangelismo en referirse a cómo salvar almas perdidas. Claro que es verdad. Jesús mismo
donde sea que él fue, se enfocó en las almas perdidas, pero también debemos de recordar que Jesús vino a salvar toda la tierra. Todo esto tiene que ser simultáneo. Como Jesús, mientras Jesús evangelizó, él también se enfocó en esto, no solamente en almas individuales, sino a todos. Todo esto está ocurriendo, tiene que ocurrir. Vemos en Mateo y Lucas 10, donde nos enseña evangelismo, y aún así vemos este enfoque siendo dado a nosotros. Así que hoy me gustaría compartir con ustedes el evangelismo que vemos en la Biblia y el evangelismo que el Señor enseñó. Antes, como dijimos antes, hay muchos evangelismos en el mundo que tal vez son útiles, y no todos ellos son métodos inventados, pero son muchos evangelismos, métodos de evangelismo que han sido levantados, y por supuesto que los podemos utilizar, lo podemos felicitar, pero el evangelismo y los métodos tienen que ser distinguirse. Es decir, que evangelizar es compartir el evangelio. Compartir el evangelio es evangelismo. Y la forma en la que compartes el evangelio puede haber muchos métodos, pero el verdadero evangelismo es dar el evangelio. Para que el evangelio sea compartido, tiene que ser verdadero evangelismo. Si vemos muchas formas de evangelismo, pero si el evangelio no se da a la gente, no es un verdadero evangelismo. Por favor, no se confundan. El evangelio es compartir. El evangelismo es compartir el evangelio. El evangelismo de la Biblia es eso. Así que a través de la vida de Jesús y de sus enseñanzas podemos ver lo que es el evangelismo. Mateo 4:17, que desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntese de nuestros pecados y conviértese en Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:23, Jesús recorrió toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Así que el ministerio de Jesús era sobre compartir el evangelio. Él no quería perder a nadie. Él quería compartir el evangelio a cualquier lado. De cualquier manera, al mismo tiempo lo vemos llamando a los discípulos y también enviando. En Mateo 4:18-22 vemos que está llamando a Pedro y a Andrés, y también llamando a Santiago y su hermano Juan. Y más adelante, Juan 1:43-51, vemos a que él llama a Nataniel, a Natán y a Felipe. Así que lo vemos a sus discípulos llamándolos. Y también en Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, aquella región, enseñando las sinagogas y anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Vemos muchas cosas aquí, pero podemos enfocarnos en dos cosas, que es predicar el evangelio, y que también él buscó a los discípulos, le enseñó a la gente. De cualquier manera, el objetivo principal de esto era los discípulos que Jesús conocía. Él vino a esta tierra. Él sabía que tenía que dar su vida. Y a través de esto, la verdadera salvación vino al hombre. Y también él sabía que el evangelio que salvaría a todo el mundo debería ser dado a través de los discípulos. Y claro que Jesús no vino a enfocarse en salvar a toda alma solo él, pero vino a buscar discípulos que iban a salvar el mundo junto con él. Así que Jesús cargó la cruz, resucitó, y después de haber ascendido, había personas que continuarían este trabajo, y esas personas que verdaderamente recibieron el evangelio, y personas que arriesgarían su vida por el evangelio.
Por eso él llamó a sus discípulos principalmente pescadores. Él les enseñó el evangelio. Solamente es posible para estos discípulos el poder salvar al mundo y que arriesguen su vida para salvar su vida. Solamente cuando enseñan que Jesús es el Cristo correctamente y precisamente. Así que Jesús se enfocó en enseñar a sus discípulos. Vemos tantas instancias donde Jesús enseña sanidades y milagros y muchas personas que reciben mucha sanidad, pero realmente lo que Jesús hacía era explicar quién él era. Claro, él enseñó a todos, pero principalmente, especialmente estaba enseñando a los discípulos. Así que Jesús vino a esta tierra y hizo milagros y señales, pero vino con ese propósito, el hacer señales y milagros. No fue para eso. Lo hizo, sí lo hizo, pero esa es la razón por la cual vino a la tierra. No es para eso. Él vino a enseñar, vino a enseñar la palabra de Dios y tal vez diga, sí, esa es la razón, sí, para eso vino. Pero podemos decir que esa es la verdadera razón. No es así. Vino a enseñar y vino a salvar el mundo. Vino a proclamar el evangelio y a salvar el mundo. Ese es el gol principal que vino. Los apóstoles verdaderamente hicieron esto. Es importante para ellos que darse cuenta de este propósito. Podemos decir que Jesús hizo un ministerio público. Estaba abierto, pero dentro de esto vemos que el verdadero propósito de Jesús, es decir, que su verdadero propósito era enfocarse en sus discípulos que continuaban predicando que Jesús es el Cristo para que el mundo pudiera ser salvo. Así que el propósito de los milagros era para que la gente creyera que Jesús era el Cristo. Los milagros, sanidades, proclamó la palabra. Los discípulos vieron todo esto y se dieron cuenta de ver todo esto. Oh, él verdaderamente es el Cristo. Así que Jesús, su ministerio público, lo anunció a todos que él es el Cristo, pero tanta gente no creyó esto. Así que se enfocó en los discípulos para que ellos verdaderamente creyeran esto. Especialmente Lucas 24, 25, 27. Así que en vez de ver tantas cosas que están escritas en la Biblia, pero tantas cosas que no están escritas en la Biblia. Si vemos a Juan, Juan 20, 31 lo conocemos muy bien, pero si vemos el versículo 30, dice que Jesús hizo muchos otros milagros, señales en la presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Así que aquí dice que hay tantas cosas, tantas señales de milagros que no están escritas en este libro. Si ves en Juan 20, 25, que dice que no habría suficiente espacio para escribir todas las cosas que el Señor hizo. Hay tantas cosas que no están escritas en la Biblia, tantas cosas que no sabemos. Una de las cosas que siempre me pregunto, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue el ministerio de trabajo, el ministerio que les dijo? ¿No tienen curiosidad sobre esto? Donde sea que los líderes están con la gente más cercana, hablarían de cosas profundas. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿cuál fue el entrenamiento? ¿De qué hablaban? Era algo de que siempre tenía curiosidad. Pero si vemos en Lucas capítulo 24, versículo 25, 27, aquí dice, él le dijo, que gente insensata te resulta tan difícil creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. No estaba claramente predicado que Mesías tenía que sufrir todas estas cosas antes de entregar su gloria. Entonces Jesús los llevó a través de los escritos de Moisés y todos los profetas explicando todas las escrituras, las cosas que conciernen a él. A sus discípulos en camino a Emaús, en una forma corta, les explicaba toda la Biblia y cómo la Biblia habla de él.
les explica de una forma muy precisa. En el versículo 32, los discípulos dijeron entre ellos, él dijo, 예수님이 우리에게 성경 풀어주시지 않느냐? se preguntaron entre ellos, no, en lo que habló en el camino, abrió las escrituras. El Señor estaba explicando el evangelio a nosotros. Nuestro corazón estaba ardiendo. Y con esta evidencia, déjanos ver el versículo 44. Aquí dice, y él les dijo, esto es lo que les dije cuando estaba con ustedes. Todo debe ser cumplido de todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Así que Jesús, este fue algo que le dijo a sus discípulos regularmente, les dijo lo que las escrituras se referían y les dijo que todo debe ser cumplido acerca de Jesús, la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Así que, conforme a Lucas capítulo 24, versículo 25, 27, 30, 32 y 44, vemos que Jesús regularmente les explicaba a sus discípulos cómo las escrituras se refieren hacia él mismo y que todo debe ser cumplido. Una vez más, si vemos al evangelismo de Jesús externamente, parece que predicaba el evangelio y que estaba interesada en las almas. Sí, es verdad, pero internamente vemos que Jesús no solamente estaba enfocado en Jerusalén, que en la gente que estaba alrededor de Galilea, del mar de Galilea, pero no solamente vino a sanar a algunas personas, no solamente vino a enseñar milagros a algunas personas, no solamente vino a esta tierra solo para resucitar a Lázaro y para sanar personas, vino al salvar a toda la humanidad, vino a salvar a toda la humanidad, y para poder salvar a toda la humanidad, él enseñó todo Israel que él era el salvador de toda la humanidad. Toda un alma era importante, pero desde el principio Jesús se enfocó en todo el mundo. ¿Cómo podemos salvar a todo el mundo? La clave es buscar a los discípulos que van a llevar este evangelio a todo el mundo. Por eso todos estos discípulos que van a salvar el mundo les enseñó y les proclamó el evangelio para que ellos verdaderamente puedan mantener el evangelio hasta el final y llevarlo a todo el mundo. Por eso compartió la palabra a ellos a través de su ministerio público, milagros y sanidades. Él explicó la Biblia en una forma clara, precisa. Él les testificó y les reveló que Él es el Cristo. Así que hay mucha gente que experimentan milagros, que eran sanados, que hay tanta gente que experimenta tantas cosas, y la mayoría de ellos eran personas que vivían vidas normales y después su vida terminaba. De cualquier manera, estos discípulos que el Señor se enfocó constantemente dieron fruto, y este fruto continuaron hasta hoy. Sabemos esto. Esto es algo que Jesús sabía desde el principio. Es por eso que para Jesús los discípulos eran clave. Así que el evangelismo de Jesús externamente, tal vez sean enfocados en compartir el evangelio, parece que estaba enfocado en grandes masas, pero realmente se estaba enfocando en esos discípulos, con gran enfoque a esos discípulos. Ese era el evangelismo de Jesús. No solamente de Jesús hizo esto, pero enseñó esto. Cuando hablamos de evangelismo, algo de lo que siempre tenemos que recordar, que vemos los pasajes principales, cuando vemos el evangelismo de Mateo 10 y Lucas 10. Por favor, lean estos pasajes muy bien. Y si realmente los lees con un corazón consciente, te das cuenta que mucha gente no hace esto. Usualmente lo que hacemos es tener un manual y compartir con la gente, convencimos a las personas, los convencemos que hagan una oración de aceptación, los traemos a la iglesia, pero eso es lo que la gente sabe de evangelismo. Hacemos eventos culturales y la gente tiene esta oración de aceptación, y eso es lo que entendemos, que las denominaciones o las organizaciones se levantan
cuando la gente se manda dos en dos para evangelizar, mucha gente verdaderamente se empieza a preguntar qué es lo que a quién debemos convertir, a dónde debemos de ir. Esto es lo que la gente se ha preguntado y ha dicho, claro, desde que tenemos el Evangelio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, hay un mensaje que podemos compartir, quien sea que vemos, pero de cualquier manera hay algo que no debemos de perder. Hay partes clave para en cuanto al evangelismo que Jesús enseñó. Como dijimos antes, Jesús no solamente se enfocaba en salvar a algunas personas que estaban enfrente de él, pero estaba enfocado en salvar en todo el mundo. También nosotros, ¿cómo podemos salvar nuestra región, todo nuestro pueblo, toda nuestra universidad? ¿Cómo puedo salvar a todas las personas que yo conozco? Debemos de enfocarnos en todos. Si no nos enfocamos en salvar a todos, entonces Jesús, lo que Jesús ha dicho y lo que nosotros hacemos, tal vez no sea lo mismo, lo que Jesús hizo y lo que nosotros hacemos. Así que vamos a pensar en salvar a todos. Para salvar a todos, por ejemplo, ¿cómo puedo salvar mi ciudad, la región que estoy? ¿Cómo puedo hacer sobre eso? Esto es algo que los pastores y también misioneros deben de hacer. ¿Cómo puedo salvar toda la región en la que estoy? ¿Cómo puedo salvar a todo mi país? ¿Cómo puedo salvar a todas las naciones? Hay una respuesta a esto. Así que Dios ha preparado discípulos en esta región, en esta ciudad, en este país. Hay personas dignas que Dios ha preparado y hay personas que Dios ha preparado, así como Jesús. Cuando buscas a estas personas y ayudas a estas personas también te van a ayudar a salvar esta región, este país, con este objetivo. Vamos a leer Mateo capítulo 10. Vamos a leer Mateo 10. Vamos a ver el versículo 5 y vamos a continuar leyendo. Y Jesús mandó con estas instrucciones: ve entre los gentiles y no entres a los samaritanos, sino entra a las ovejas perdidas y predica este mensaje. El reino de los cielos está cerca y anuncia, sana a las personas y lo que ha recibido gratis, a lo gratis. Eh, Así que todas las personas que son débiles, las personas que tienen carencias en algunas áreas, les ayudamos en estas áreas, pero al mismo tiempo, vemos en el versículo 9, dice que no lleves ni oro, no lleven nada de dinero, ni cinturón, ni monedas, ni siquiera el de cobre. No lleven bolso de su viaje, muda de ropa, ni con sandalias. Eso significa que confiamos que Dios va a proveer. En el versículo 11, cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salga de ese lugar. Así que Jesús está enviando a las 12 personas en pares y les está diciendo que vayan a cada pueblo y cada ciudad. Cualquier pueblo o ciudad que han entrado, busquen a una persona digna. Y si han visto a esa persona, no dejen esta persona, el lugar de esta persona. Mateo 10 se ha enfocado en esto. Así que, por favor, vean esto claramente. ¿Cómo podemos buscar a esta gente? Esto es algo que tenemos que discutir más tarde, pero lo primero que tenemos que entender, claro, busquen y proclamen el evangelio, busquen el necesitado, sí, todo eso. Así que Jesús ha dicho, estos discípulos que salven estos pueblos. Estas personas deben proclamar el evangelio. ¿Y cómo pueden salvar esta área? Es primero que buscar a ese digno. ¿Cómo pueden buscar al digno? En el versículo 12, cuando entren en el hogar, bendígalo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retienen la bendición. Cada vez que alguien abre la puerta, digan hola. Pasa a ustedes. Tal vez significa algo que no está relacionado. Así que si nos imaginamos lo que la situación es que los discípulos irían a cada pueblo y ciudad y proclamarían el mensaje de arrepentimiento. Estas personas irían a todas partes y decían arrepéntense y sanarían las personas y hacer muchas cosas. Y cuando va esto, se refiere a esto. Entonces buscarían a cada casa
y buscarían y irían a cada casa. Y mucha gente entenderían quién eran estas personas. Y mucha gente no recibiría este mensaje del arrepentimiento. Y entonces algunas personas tal vez reciban este mensaje. Cuando estas personas que están en los hogares abrirían sus hogares, dirían, estas personas están predicando el evangelio. Quiero ese evangelio. O quiero el evangelio. Así que los discípulos proclamarían el evangelio y confirmarían que recibieron este evangelio. Esas personas que han recibido el evangelio son los dignos. Así que Jesús dijo, quédense en sus hogares. Así que Jesús no estaba diciendo, ve y quédate ahí porque no tienes ningún lugar a donde ir. Pero Él les estaba diciendo que ayudar a estas personas, así como Jesús les ayudó a ellos, proclamar el evangelio profundamente a ellos. Así que cuando estos discípulos iban a dejar este pueblo, estas personas iban a continuar predicando el evangelio. Lucas 10 también nos dice, vamos a ver Lucas 10. Lucas 10, vamos a verlo. Si vemos en versículo 2 dice, Él les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídale que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de los lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no tengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a la casa de alguien, primero digan la paz de Dios sobre esta casa. Si los que vienen en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá, y si no, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar y no coman y beban lo que les den. No duden en aceptar una hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Así que es similar a lo que dice Mateo 10, pero aquí dice que no saluden a nadie en el camino. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan a cada casa y pregunten y digan paz a ustedes. Y si la gente recibe su paz, estas personas son los discípulos, estos son los dignos. Y vayan, quédense en sus hogares. No vayan y se muevan de casa a casa. Él estaba dando mensaje fuerte de salvar a esa región. Esto es algo que tal vez no entendamos conforme mucha gente hace su evangelismo. ¿Cómo puedo salvar esta región, este pueblo? ¿Cómo puedo salvar a todo el mundo? Si lo pensamos con el mismo corazón que el Señor tenía, entonces podemos entender por qué Jesús estaba instruyendo esto, por qué Jesús dio su vida por esos 12 discípulos. Somos salvos por la sangre de Jesús. Si es así, entonces es correcto para nosotros vivir con el corazón del Señor. El Señor desea salvar a todas las almas que ahora se están yendo hacia el infierno. Así que desea que todo el mundo sea salvo. Así que tenemos que vivir con este corazón de salvar el mundo. Así que he pensado mucho sobre esto. Después de que Jesús, vemos mucho progreso en muchas cosas cuando se refiere a las cosas materiales. Hemos hecho mucho progreso. Claro, vemos que también en la cultura del Internet, vemos que en 5 años, en un año, las cosas han avanzado muy rápidamente y creo que hay una cosa que no ha hecho progreso constante, que es el evangelismo. Cuando se refiere a las misiones, la gente no hace progreso, la gente todavía se pregunta qué debo de hacer. Entonces solamente lo entienden conforme a su perspectiva. Así que solamente tratan de salvar a personas alrededor de ellos con su propia perspectiva. Y le hace repetir la oración de arrepentimiento, la de oración de arrepentimiento, y eso es todo. Y decimos, ¿cómo podemos salvar a todo el mundo? Cuando fui a una región en las Filipinas y vemos a unos misionarios, están entregados ahí, y fuimos a esa región a salvar esa región. Así que están manteniéndose la iglesia, están haciendo muchas acciones, pero la razón por la que fuimos ahí es para salvar esta región. Y a pesar de esto, no están haciendo cosas para esto, pero no debo de estar con otras personas.
pero están haciendo las cosas con gran esfuerzo, aún cuando están diciendo que van a salvar el mundo, solamente hacen lo que hacen. Y esto es lo que ha sucedido históricamente. No importa cuánta la gente lea Mateo 10 y Lucas 10, es algo que no entienden. El verdadero evangelismo del mundo. Este es el gran trabajo que el Señor nos ha llamado. Así que verdaderamente debemos desear salvar el mundo y debemos tener el mismo corazón que el Señor. Es lo mismo con el evangelismo. Claro, debemos de salvar a cada una de las almas y también debemos salvar las multitudes y también los necesitados y también los que tienen necesidades sociales, pero de cualquier manera, pero tenemos que pensar más allá de eso. ¿Cómo puedo salvar el mundo? ¿Cómo puedo salvar mi región? ¿Cómo puedo salvar mi país? Si verdaderamente entendemos esto y nos levantamos juntos, entonces nos unimos con las denominaciones. Es sencillo. Entonces tantas cosas van a ocurrir sin equivocación. Hay discípulos que el Señor ha preparado en tu región. Hay dignos. Así que y conocí a un misionario que está haciendo un gran trabajo y que dice que estaba impresionado. Entre las cosas que él dijo, este misionario dijo, Latinoamérica es una buena tierra. Si ve los musulmanes o los comunistas, no es muy buena tierra, pero aquí en Latinoamérica tenemos mucha buena tierra. Así que dijo algo así, ¿no? Pero una de los discípulos que estaba con nosotros le dijo, no se llama Latinoamérica, no es que Latinoamérica sea buena tierra, donde sea que vayamos, allá hay buena tierra. Lo que está tratando de decir, incluso dentro de los comunistas, incluso entre los musulmanes, incluso entre los budistas, allá hay buena tierra. Esto es algo que ha cambiado, que el paradigma del misionario, de cada uno de los que puedes conocer, si ves toda la, la gente no está enfocada en esto. Estamos hablando de alguien digno. Piensa en esto. ¿Tú crees que Roma era una buena tierra? Cuando era la iglesia del primer siglo, ¿era buena tierra? No, era gente donde la gente era perseguida. Los romanos eran perseguidos, los creyentes eran perseguidos. Si tú crees en Jesús como Cristo, ibas a tener persecución y te iban a matar. No era un lugar digno. Pero dentro de esos lugares ves gente buena tierra, ves gente digna. Hay personas dignas en cada lugar donde vas. Hay discípulos que están preparados por el Señor. Es como pensar cómo puedo salvar esta tierra. Hay discípulos que el Señor ha preparado, pero esos discípulos reaccionan solo al Evangelio. En Mateo 13 vemos 4 tipos de tierra. En estos 4 tipos de tierra vemos que vemos buena tierra. ¿Cómo podemos ver si hay buena tierra o no? Tenemos que dar la semilla. Mateo 13, 8 dice que todavía otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Dice, la semilla que se ha caído buena tierra representa que ellos realmente no entienden la palabra. Y Mateo 13, 31 dice que es la buena tierra es quien escucha la palabra y la entiende. Y para poder la gente pueda entender la palabra, tienes que compartirla. Cuando cuando el evangelio se proclama claramente, es ahí cuando los discípulos son levantados. Mateo 13, 31, también ven la parábola de la mostaza. Aun cuando estas parábolas son del reino de los cielos, también están relacionados cuando se refiere al evangelismo y cuando se refiere a los dignos. Aquí dice, cuando crece, la semilla es muy pequeña de mostaza, pero cuando se planta es la más pequeña de todas. Y dice el versículo 33, también ilustración, el reino de los cielos como la levadura que usa una mujer para hacer pan, aunque puso solo un poco de levadura en 3 medidas de harina e impregnó cada parte de la masa. En Mateo 13, 44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro que un hombre ha descubierto escondido en un campo en su emoción.
lo escondió de nuevo y vendió todo lo que poseía para obtener suficiente dinero para comprar el campo. En el versículo 46, cuando encontró uno de gran valor y fue y vendió todo y compró, vendió todo lo que tenía y lo compró. Así es el reino de Dios, pero también los discípulos son así. Así que estamos hablando del evangelismo de la Biblia. Así que el evangelismo que Jesús nos enseñó, también nos enseñó, es acerca de predicar el evangelio donde sea que fue, así que para que la gente sea salva de cualquier manera. Jesús no solamente estaba, algunas personas aceptaran dentro de su área física. Jesús siempre pensó cómo salvar a todo el mundo. Es por eso que se enfocó en los discípulos que iban a salvar a todo el mundo. Por eso es que ayudó a sus discípulos que fueran levantados en la fe. Y mientras los envió dos en dos, les enseña esto. Mucha gente, cuando se refiere al método del evangelismo, dice, cuando dice, tal vez cuando te pregunta esto, di esto, o usa este método, esta estrategia, este versículo, pero no están enfocados en el verdadero objetivo. Hay dignos, hay discípulos, hay gente que está preparada y búscalos. No sabes quiénes son. Por eso tienes que ir y dar el evangelio y predicar el evangelio. Y después ve y toca en cada puerta y pregúntales paz y diles paz con ustedes. La gente recibe esa paz. Y claro, quédate con esa persona y enséñales sobre el evangelio. No te mueves de casa a casa. Por eso es que Jesús decía constantemente en Mateo 10 y Lucas 10, está diciendo, evangeliza este mundo. Eso es algo que debemos de entender. Por eso es que la mayoría de los discípulos importantes se reúnen aquí. Cuando has hecho esto, eres testigo de lo que ha pasado. La mayoría de ustedes son así. Los he convencido a hacer algo. No es así. Ustedes son discípulos preparados por Dios. Están aquí porque yo los convencí o porque les di dinero. No es así. Están aquí porque ustedes han reaccionado, porque son los que Dios ha preparado. Algunas personas en una hora se han reunido y en una hora han recibido la respuesta a sus vidas. Algunas personas por 30 minutos, las personas como la pastora Gladys, personas, un mensaje de 30 minutos recibieron la respuesta a su vida. Gente así. Ustedes son personas así, son discípulos preparados por Dios. El evangelio se les ha dado a ustedes y cuando el evangelio se les ha dado a ustedes han reaccionado a este evangelio. Es lo mismo, si están buscando discípulos, por favor entiendan que hay personas así en el mundo. Estas personas tienen que ser levantados para que la evangelización del mundo suceda. Algunos de ustedes se les está pagando, a algunas personas se les está beneficiando esto. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque este es el evangelio. Es porque quieren salvar el mundo con el evangelio. Se les está forzando, alguien se les está manipulando o extorsionando para hacer esto. No es así. No solamente son discípulos, pero también hay gente alrededor del mundo que van a escuchar el evangelio, que se van a hacer levantar con todas sus vidas. Así que debemos ir hacia estos discípulos. ¿Cómo puedo cumplir la evangelización mundial en mi vida? Esta es mi respuesta. Así, sí, resumimos el evangelismo de la Biblia. Es estos discípulos, estos dignos, en otras palabras, estas personas que están preparadas, estas personas que recibieron la revelación del Señor, cualquier término que quieran escuchar, el buscarlos, es el evangelismo de la Biblia. ¿Cómo puedes buscarlos? Con el evangelio de la Biblia. Eso significa que, para resumir eso, estamos buscando esos que reciben la revelación. Mateo 11:27. Si mi Padre me lo ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre sino el Hijo, y aquellos que el Hijo decide revelárselos. Así que estas personas que reciben la revelación conforme a la voluntad del Hijo, estas son las personas que estamos buscando. Lucas 10:22 y Gálatas 1:12. Recibí mi mensaje de ninguna fuente humana y nadie me enseñó esto. En cambio, lo recibí por la revelación directamente de Jesús Cristo. Esta revelación de que Cristo Jesús, cuando este evangelio es claramente entregado, la gente lo va a recibir. Esta es la clave del evangelismo de la Biblia. El segundo es, si los hemos encontrado, ¿qué debemos de hacer? Como hemos dicho,
En Lucas capítulo 24 es explicar, él explicó la Biblia a través de su vida, de los milagros, constantemente les testificó que Jesús es el Cristo a través de la Biblia, a través de su vida. Él constantemente testificó que Él es el Cristo. Por eso es que sí, verdaderamente vemos la Biblia con cuidado. Podemos ver que la gente que hizo este trabajo, la gente que verdaderamente se entregó para hacer la evangelización del mundo, todos proclamaron que Jesús es el Cristo. Si vemos que Juan capítulo 1, versículos 7 a 8, para Juan el Bautista dice para anunciar que él no era, que Juan no era la luz, que él vino a testificar de la luz. 15 dijo, en versículo 15 y 32 dice que él dio el testimonio. Y en el 34 dice que este es el Hijo de Dios. Él testificó del Cristo. La mujer samaritana, él solo proclamó quién era Jesús. Ella proclamó solo quién era Jesús. Él me dijo todo lo que yo hice. Y por esto, toda la gente en Samaria recibió este testimonio, conocieron a Jesús. Apóstol Juan, Juan 21, 24, dijo, este es el discípulo que testifica de estas cosas y sabe que este testimonio es verdad. Mírame Juan 1, 2. La vida, esta es la vida misma que se ha revelado y hemos visto y ahora hemos testificado y proclamado la vida. Él estaba con el Padre y luego nos lo reveló. Nos reveló. Es el contenido de que Jesús es el Cristo en primera Juan 4:14 y Apocalipsis 1:2 es lo mismo. Y los apóstoles en Hechos 1:22, desde el momento en que Juan el bautizó hasta el día que nos fue arrebatado, quien se ha elegido y uniría a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que los apóstoles pensaron, debemos de levantar personas para testificar con nosotros. Alguien que va a testificar con nosotros que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese era el criterio de ser un apóstol. Ese era Hechos 4:33. Los apóstoles testificaron poderosamente la resurrección del Señor Jesús. Y también vemos que Pablo, en Hechos 9:22, lo vemos siendo más fortalecido, más y más. La predicación de Saulo se hizo más poderosa y los judíos en Damasco no pudieron refutar sus pruebas que Jesús era el verdadero Mesías. Hechos 17:3 y Hechos 18:5. La Biblia testifica misma como que Jesús es el Cristo. En Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para todos los mensajes de la iglesia, son tanto la fuente de David. ¿Para qué? Para testificar que, de cualquier manera, perdón, estaba yendo demasiado rápido, muy, muy rápido. Hay muchas almas perdidas. Debemos salvarlos con el Evangelio. Claro, tenemos que hacer eso. No podemos ignorar esto. Debemos hacer esto. Claro, hasta el día de la venida del Señor. De cualquier manera, también hay un pensamiento que debemos de compartir. ¿Cómo debemos de salvar todo el mundo? ¿Cómo podemos evangelizar todo el mundo? ¿Cómo puedo salvar a mi país? ¿Cómo puedo salvar a mi gente? ¿Cómo puedo salvar a toda mi región? Esto debe entrar a nosotros. Así que debemos buscar a los discípulos preparados por el Señor. Tenemos que buscar a estos discípulos. No sabemos quiénes son. Por eso es que continuamos continuamente el Evangelio. De un lado, hay personas que reciben el Evangelio y son salvos. También hay personas que son levantados como discípulos para salvar el mundo junto con nosotros. Sí, claro. Tal vez, sí, tu iglesia tiene que crecer y eso, pero lo importante es que toda la región sea salva. Por eso debemos de ser armados con el evangelismo de la Biblia. Debemos de tener el mismo gol para que podamos ser uno. No importa qué región sea, qué denominación sea, debemos de compartir el evangelio. Debemos de compartir el evangelio de la Biblia para preparar la venida del Señor y debemos de hacer evangelización mundial juntos, el evangelismo de la Biblia juntos. No importa qué denominación tú estés. Dios nos ha seleccionado para su reino. Así que hace un tiempo en las Filipinas esto sucedió como modelo y creo que esto se sucederá en todo el mundo. Creo que verdaderamente entiendan el evangelismo de la Biblia y que verdaderamente hagan este trabajo del evangelismo conforme el evangelio
Y yo soy un testigo de esto. Como ustedes bien saben, no soy solamente que está hablando de la teoría. Soy alguien que está haciendo este trabajo con las respuestas que Dios nos ha permitido. Estoy hablando de esto. Ustedes son testigos de esto. Así que yo espero que a través de ustedes y que trabajen a través de ustedes. Hoy vamos a ver otro video y tendremos la última lección después de esto.
Prepárate para la boda del Cordero. El Señor preparó moradas para que estemos con Él en el cielo. Apresúrate a buscar su galardo. Prepárate para la boda del Cordero. Prepárate para la boda del Cordero. Correr sin freno para ser siempre el primero. Pero primero, revisar no debemos si hemos creído que es aquello en lo que creemos. Si no es el evangelio de la Biblia nos perderemos. En vano correremos, al fin no llegaremos. Como la iglesia sensata afuera nos quedaremos. Entonces, aceptar que sería es creer y aferrarse al pacto del Mesías, pues en Jesús se cumplieron todas las profecías. Él es el Cristo que vino y que volverá en nuestros días. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la palabra del Padre que en carne se convirtió. Él es el Cristo prometido, el Cristo que Dios cumplió. Él es aquel que murió, que también resucitó. Apresúrate a buscar su galardo. Prepárate para la boda del Cordero. El Señor preparó moradas para que estemos con Él en el cielo. Apresúrate a buscar su galardo. Prepárate para la boda del Cordero. Es importante que revise cuánto yo estoy preparado o cuál es el evangelio que yo tengo confirmado, porque el Señor ya la morada preparó, pero para que regrese cuánto le preparo yo. Tengo que ser un siervo prudente y fiel, que en Jesús el Cristo pueda permanecer y darle a su casa el alimento a tiempo y no ser irresponsable con su talento. Sobre este alimento debemos profundizar. El Cristo en la Biblia es el eje principal. Juan 20:31 te lo puede demostrar, y este Cristo en Sion es la piedra angular. El evangelio de la Biblia se dejó de predicar y anunciar, y por las escrituras demostrar. Revisa lo que tienes y te vas a percatar. Revisa lo que tienes y te vas a percatar. Tenemos al mundo entero con el evangelio, aunque haya dificultades, todo lo lograremos. Con el evangelio tenemos solución a Satanás, al pecado y a la separación del Señor. Todos en un tiempo perdimos el pacto, por eso el evangelio Dios lo está restaurando, y el pacto lo debemos retomar para que en definitivo Él se pueda manifestar. Con el evangelismo correcto ejecutarlo, no llenando iglesias sino al mundo llevarlo. Corremos y corremos y no nos conformamos, evangelizando donde quiera y nada logramos. Y siempre te pregunta qué le pasa a tu vida, es que sin el evangelio se retrasa su venida. Desayunando ni orando, que te está salvando, no es malo hacerlo, pero sin el pacto es un recurso humano que te está matando, y el sentir de Dios es que lo puedas recibir, el pacto de su retorno lo puedas vivir. Levantémonos mi hermano, vámonos de aquí, levantémonos mi hermano, vámonos de aquí. El Señor preparó moradas para que estemos con Él en el cielo. Apresúrate a buscar su galardo. Prepárate para la boda del Cordero. El Señor preparó moradas para que estemos con Él en el cielo. Apresúrate a buscar su galardo. Prepárate para la boda del Cordero. Escucha, hermano, la venida del Señor se acerca y Dios está restaurando el evangelio. Prepárate bien y ponte alerta. Por favor, prepárate bien y ponte alerta. Oh, Maranata, brother, Maranata. Maranata, brother, Maranata. Jesús es el Cristo, el pacto eterno. Maranata, brother, Maranata. El Mesías prometido. Maranata, brother, Maranata. Que vino y vendrá por segunda vez. El Señor preparó moradas para que estemos con Él en el cielo. Apresúrate a buscar su galardo. Prepárate para la boda del Cordero. 네, 들을 때마다 많이 좀 힘이 납니다. 전 세계 제자들을 통해서 Cada que escucho esta adoración, siempre me fortalece. Así que todos los discípulos de alrededor del mundo están alabando al Señor, están exaltándolo. Así que estas son adoraciones que tal vez conozcas, pero los compartimos con ustedes. Ahora vamos a hablar de la lección 12. La razón por la cual estamos aquí reunidos
Y la razón por la cual debemos de continuar anhelando por el Señor es porque queremos que el Señor venga pronto. Hay muchas iglesias hoy se han quedado en un adormimiento muy profundo. La mayoría de las iglesias en el mundo están así, adormecidas 성도들이 profundamente. 없습니다. 하지만 Hay una 분명한 gran diferencia entre las iglesias que verdaderamente anhelan los que vienen y los que no. Hay tanta gente que anhela el Señor. La fe maranata es la fe debe ser, Señor Jesús, por favor, ven. Esa es la más sana y más correcta, la fe más correcta. Pero eso solamente se ha hecho una teología, un concepto. Muchas personas quieren que el Señor venga más tarde. Sí, Señor, te amamos, pero no vengas pronto. Ese no es correcto. Oh, yo amo al Señor, pero no quiero que venga pronto. Si verdaderamente amamos al Señor, entonces verdaderamente deseamos verlo muy pronto. El apóstol Pablo aún decía, yo quisiera morir pronto, decía el apóstol Pablo. Quiero experimentar la muerte y estar con el Señor. ¿Esa no es correcta esa fe cuando estar con el Señor? Tenemos que pensar más profundamente en la fe que tenemos en el Señor. Por eso debemos de pensar qué relación tengo yo con la venida del Señor. Ese es el motor que me mueva. Estoy verdaderamente dando mi vida para que el Señor venga. Vamos a ver a Lucas capítulo 21-27. Entonces todos verán al Hijo del Hombre viendo sobre una nube con poder y gran gloria. La gente lo verá con gran gloria, conforme a la Biblia. Hechos 1:11, varones de Galilea, dijeron, porque estás aquí mirando al cielo. Jesús ha sido llevado de vosotros al cielo, pero algún día volverá del cielo de la misma manera que lo viste ir. Así que la venida del Señor es así. Mateo 24:36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora que sucederá estas cosas, ni aun los ángeles del cielo, ni el mismo Hijo, solo el Padre sabe. Así que yo les pregunto, y la gente alrededor del mundo, no importa que profeta tan impresionante, escuchen. Hay gente 분들이 있습니다. que hablan de las fiestas de Israel y de la venida del Señor, pero por favor, no pongan tanta atención a eso, porque la gente que dice el día y la hora son herejías. El Señor mismo dijo, ustedes no saben el día y la hora. Hay gente que dice, oh, Jesús no es Dios porque hay cosas que él no sabe. No debe ser Dios. Eso no es lo que esto significa. Pero Jesús está respetando la autoridad del Padre. Si dentro de los padres, si los hijos tratan de convencer a su madre de algo, pero la madre dice, oh, no, pregunta a tu padre. No es que ella no sepa, pero ella está tratando de tener la autoridad del padre. En ese caso, es casi similar a algo así. Dice, nadie sabe el día ni la hora. En el versículo 42. Por eso mantengan listos, porque no saben el día que el Señor venga, porque el Señor viene en un momento que nadie sabe. Nadie sabe, por eso debemos de mantenernos observando, porque nadie sabe el día y la hora. No dice, nada, espérense relajándose o quédense dormidos. No dice eso. Dice, no conocen el día y la hora, por eso manténganse alertas. Así que en Mateo 24:14 dice, este evangelio del reino será predicado en el mundo entero, testimonio en todas las naciones, y entonces se vendrá el fin. Así que este es el tiempo para la evangelización del mundo. ¿Cuándo vendrá el Señor? Va a venir después de la evangelización del mundo sea completa. Así que tienen que pensar algo. Este evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo como testimonio. Esto es algo muy importante. Así que, ¿qué país estás viviendo? ¿Es tu país evangelizado? ¿Cuál es el criterio de alguien ser evangelizado? ¿Para conocer el nombre de Jesús? ¿Es eso que la gente reciba el evangelio?
En Corea la gente conoce el nombre de Jesús. En Estados Unidos la mayoría de las personas conocen este nombre. Canadá conocen ese nombre, pero esos países están evangelizados. Mucha gente conoce el nombre de Jesús, pero no saben quién es Jesús. No realmente conocen, no tienen el verdadero testimonio que Jesús es el Cristo. Como testimonio que realmente es testificado. Saben que Jesús, la gente que habla en la media, en las redes sociales, pero realmente tienen el testimonio de Jesús, aun cuando no tenemos tiempo. Déjenme decirles una historia. Una vez estaba en la iglesia y una persona sin hogar vino a nuestra iglesia. En la estación de Seúl, dice, hay una persona que evangeliza que si crees en Jesús vas a ir al cielo. Él era un hombre que no tenía casa y veía en las calles en Seúl y él escuchó, si yo creo que en Jesús yo voy a ir al cielo. Y este hombre en la calle, él pensó que si iba a la iglesia, que la gente le iba a dar algo, y por eso fue de iglesia a iglesia pidiendo dinero o comida, y él tenía acumulado y vino a nuestra iglesia. Así que vino a nuestra iglesia, y me pidió dinero. Le dije quién era Jesús, qué es nuestro estado y por qué debemos creer en Jesús. Y aun cuando era un hombre de la calle, era muy, muy inteligente, y él dijo, esta es la primera vez que he escuchado por qué debo de creer en Jesús. Así me preguntó, pastor, por favor, dile no solamente esto a mí, sino a todos. ¿Por qué debemos de creer en Jesús? ¿Por qué es la razón? Creer en Jesús no es nada más no es una opción, sino ¿por qué debo de creer en Jesús como el Cristo? Así que he escuchado tanto acerca de Jesús, pero hoy finalmente ya escuché por qué debo de creer en Jesús. No me des dinero, dijo, solamente dile a todos por qué debemos de creer en Jesús. Para mí eso fue un mensaje muy importante en mi vida. Mucha gente conoce el nombre de Jesús, pero no saben quién es Jesús. ¿Por qué Jesús tiene que venir a esta tierra? No saben lo que significa que Jesús es el Cristo. Y si Jesús no es el Cristo, entonces no podemos ser salvos. No sabes esto. Así que necesitamos este verdadero testimonio. En otras palabras, en tus países, ¿cuánta gente ha escuchado el testimonio que Jesús es el Cristo? ¿Cuánta gente creen que ha escuchado este testimonio? Tenemos que verlo con este criterio. Y tantos países, y todos los países, hay mucha gente que no ha escuchado el verdadero testimonio que Jesús es el Cristo. Toda la gente en todas las naciones deben de escuchar este testimonio. Cuando toda la gente tiene este testimonio, entonces vendrá. Tal vez no todos van a aceptar, tal vez no todos, pero todos deben de tener el testimonio. Tal vez dices, tal vez algunas personas sepan de Jesús, pero eso no es el testimonio tiene que ser el testimonio de Jesús, tiene que ser dado. Por eso vendrá el fin. Hay 4 características importantes de la venida del Señor, y por eso debemos de entender que esta es una promesa. El Señor nos ha dado la promesa a través de todo el Antiguo Testamento, y vemos que hay tantas cosas que se han cumplido, que constantemente se han cumplido, y en la forma presente continúa, y hay algo que tiene que ser cumplida, es la venida del Señor. Este es el último pacto. No es una exageración decir eso. Esta es una promesa, este es un pacto. Debemos de agarrar a esto y debemos de creer esto. Y más específicamente en Mateo 10:23, cuando os persiguen de una ciudad, huid a la siguiente. Os digo la verdad, al Hijo del Hombre volverá antes que vosotros hayáis llegado a todas las ciudades de Israel. El hecho de que el Señor vendrá de regreso otra vez es una promesa. Y si lo vemos más profundamente, él dijo, no voy a venir en un futuro muy lejano. Él le dijo a los discípulos, ustedes están compartiendo el evangelio y no vas a terminar de ir a todas estas pequeñas ciudades y antes del fin venga. Mateo 16:28, les digo la verdad, alguno de los que están aquí ahora mismo no morirá antes de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dice, dentro de ustedes hay gente que vendrá al Hijo de Dios viniendo en su reino antes de que prueben la muerte. Hay personas
que los discípulos creen, tal vez muero y tal vez vea al Señor regresar. Mateo 24:34, de cierto os digo que esta generación no pasará de escena hasta que todos estén Marcos 13:30 dice lo mismo. El regreso del Señor es una promesa, pero si lo vemos más cerca, no es hace 500 años después de que yo viva o 1000 años después de que yo viva, pero realmente en nuestros días, alguno de nosotros no termina de ir en la ciudad de Israel. En esta generación no va a pasar antes de que me vean. Esta era la fe de los apóstoles. Pero los apóstoles se convirtieron en mártires y los discípulos, los discípulos, los padres apostólicos, cuando empezaron a morir, a fallecer, la iglesia empezó a decir, ¿por qué no viene? El Señor mintió, tal vez no era todopoderoso. Levantó gente apologistas que se empezó a acusar esta fe y mucha gente dijo, no vino ya a través del Espíritu Santo. Este es el debate de Perusia que tomó lugar al final del primer siglo y terminó diciendo que vino ya por el Espíritu Santo. Pero esta fe, después de esto, de que el Señor iba a venir en nuestros días, empezó a desaparecer. Y esta fe de que esta gente, que tenía esta fe que el Señor iba a venir en mis días, empezó a perder la fe. Y si ven la fe de la historia de la iglesia, donde sea que la gente fue levantada, verdaderamente queremos hacer la evangelización mundial. Uno de ellos fue un estudio voluntario. Un estudiante voluntario, su modelo era, vamos a cumplir la evangelización mundial con nuestras manos en nuestra generación. Casi todos los 40% de los misionarios que vinieron a Corea eran misionarios extranjeros y fueron influenciados por este movimiento. Vamos a pensar en esto. ¿Qué corazón tenían los apóstoles cuando pensaron que el Señor iba a venir en sus días? ¿Con qué corazón vivieron? Si vivieron así y el Señor no vino en sus días, ¿era una pérdida de tiempo? No, era la vida más valuada. Era lo más importante, lo que el Señor más quiere. Y el Señor desea esto de nosotros aún hoy. Y incluso, aun cuando estamos limitados por el tiempo, el Señor es alguien que trasciende el tiempo. Para que el Señor, para lo que le dijo a los discípulos, es aún válido para nosotros. Al mismo tiempo, para nosotros debemos de vivir creyendo que el Señor va a venir. Debemos de creer con esta pasión, vivir con esta pasión. Esto es lo que el Señor dice, incluso hoy. Debemos de mantenernos, aferrarnos a este pacto, que el Señor va a venir en nuestros días. Debemos de preparar nuestro regreso. Esta es la evangelización mundial en nuestros días o en nuestra generación. Debemos reconocer algo, debemos reconocer que somos pecadores, que somos aún gente que somos pecadores. Gente que nuestro deseo es vivir para nosotros mismos. Nuestra criterio absoluta, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es mi maestro, que Él vendrá otra vez. Ese criterio y que Él va a venir en nuestros días. Si no está claro en nosotros, vamos a desviar de este camino. Y aun cuando hablemos del Evangelio, viviremos para nosotros. Aun cuando hablamos de la evangelización mundial, hablaremos de nosotros. Viviremos para nosotros. Aun cuando hagamos el trabajo para el Señor, viviremos para nosotros, para nuestras familias, para levantar nuestras iglesias, para nuestra reputación. Hay tantos pastores que han alcanzado grandes cosas, pero su final ha sido muy triste. Gente que vive para ellos mismos. En nuestro país vemos tanta gente grande. Cuatro de las grandes iglesias más grandes iglesias están en Corea. Hay gente que tiene 10,000 miembros y entre estas iglesias, en ninguna de estas iglesias, incluso los no creyentes insultan a estas iglesias. Pero hay muchos casos cuando es una dinastía que los pastores levantan a sus hijos como los pastores principales.
hay gente que ha alcanzado grandes cosas y terminan derrumbados. Y incluso que dicen que han vivido para el Evangelio y para el Señor, realmente viven para su reputación, para sus beneficios, para sus familias. Eso es lo que está pasando hoy en día. Somos pecadores. Y así que el Señor nos ha justificado porque ha sido misericordioso, pero somos pecadores y en este país, en este mundo vivimos conforme a nosotros. Si no estamos llenos conforme al Evangelio, entonces vivimos para nosotros mismos. Vemos en Efesios que Satanás está constantemente atacándonos con flechas de fuego. Y el Señor dice, para que puedas estar parado antes de que has hecho todo, esa es la verdadera fe. Así que, personalmente, alrededor de mí, veo esto. Y cuando veo la historia de la iglesia, es lo mismo. Pero debemos de verdaderamente estar llenos de algo de verdaderamente tiene que tomarnos. El evangelio que Jesús es el Cristo y también el hecho de que Él viene de regreso, que Él viene en nuestros días, que Él viene en nuestra generación. De verdaderamente debemos de creer esto para podernos correr con toda nuestra vida. Esta es la fe que los apóstoles tenían. Hechos 20:24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar el trabajo que me asignó el Señor Jesús, el trabajo de anunciar a las buenas nuevas acerca de la maravillosa gracia de Dios. Él quería terminar la carrera. 1 Corintios 7:29-31. Pero déjenme decirles esto, amados hermanos y hermanas, el tiempo que queda es muy corto. Esto es algo muy importante que debemos entender. Esto es muy profundo. El tiempo es corto. Eso significa que el tiempo del regreso del Señor es corto. Significa que depende de nosotros cortar el tiempo, la venida del Señor. Mucha gente dice, estás ignorando que la soberanía de Dios cuando puedes hacer para acelerar el tiempo. Pero el Señor prometió, cuando el Evangelio es predicado en el mundo entero, el Señor vendría. El apóstol Pablo creía esto y el apóstol Pablo decía, el tiempo que es corto y no queda mucho tiempo. El Evangelio ha sido predicado. Debemos vivir conforme a esta fe para terminar esta carrera. En Santiago 5, 7, 8 y 7, queridos hermanos y hermanas, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Considera a los agricultores que esperan pacientes las lluvias en el otoño y en la primavera. Ansiosamente buscan la valiosa cosecha para que sea madura. Usted también debe tener paciencia. Ánimo, porque la venida del Señor está cerca. Así que Santiago vio, el hermano del Señor vio que la persecución, sabía que las personas iban a ser llevadas a la cárcel, que iban a ser mártires, que no iban a vivir una vida social normal, que no iban a poder enseñar a sus hijos en escuelas normales. Pero en todas estas situaciones, dice, sean pacientes porque la venida del Señor está pronto. Así que, ¿cuál era la fe de los creyentes aquí? ¿Cuál era su corazón? Era que la venida del Señor era verdad, aun cuando había tantas dificultades y persecuciones, aun cuando se encuentran en dificultades diarias, el Señor viene, pero ellos venían rápido a esta verdad. Así que vemos que mucha gente cree que la iglesia va a ser bienvenida y no, el evangelio está siendo rechazado. Donde sea que vayas, la gente rechaza el evangelio. La minoría del evangelio recibe la minoría. La gran mayoría va a rechazar el evangelio y mucha gente va a perseguir el evangelio y las situaciones se van a hacer peor. Y la dificultad va a crecer más, incluso en mi vida. Este es el tiempo donde el rechazar el evangelio, la gente se ríe y me rechaza. Y creo que es lo mismo en sus países, pero aún aquí el Señor viene, nos mantiene fuerte y nos permite resistir todo. Segunda de Pedro 3, 13 al 13. Lo más importante, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores burlándose de la verdad y siguiendo sus propios deseos. Mucha gente ¿qué pasó con la promesa
de la promesa de la venida de Jesús desde antes de los tiempos de los antepasados, todo permanecido igual desde de la creación del mundo. Estas personas son personas que conocen la Biblia, son gente dentro de la iglesia. Desde antes de los tiempos de nuestros antepasados, todo permanecido igual desde que se creó el mundo, olvidando deliberadamente que Dios hizo los cielos hace mucho tiempo para la palabra de su mandato y sacó de la tierra del agua y la rodeó de agua. Luego usó el agua para destrucción al mundo antiguo con una gran inundación. Y por la misma palabra, los cielos de la tierra actuales aún han sido guardados para fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. Pero Él no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Incluso aún cuando 2000 años han pasado, es por esto. El Señor tiene paciencia. Y por eso es que el Señor el regreso del Señor no ha sucedido. De ahora en adelante, va a haber gente que no va a esperar por la venida del Señor. La mayoría de las personas no quieren que el Señor venga. Y algunos de ellos van a decir, y mucha gente va a decir, no, el Señor no va a venir. Es una mentira, eso no va a suceder. Va a haber gente que se burla en la iglesia. Últimamente la gente está tomando YouTube y hay muchos teólogos que están usando por Dios, sí, pero hay tanta gente que con su propia teología se oponen a la palabra de Dios. Tanta gente. Y incluso le dicen a las personas que se han ido de la iglesia que están haciendo la cosa correcta. Todas las iglesias están mal. Está bien, sí, dejaste la iglesia. Los teólogos están diciendo esto, que hay otro camino a Jesús. La mayoría de los teólogos liberales están diciendo esto. Para ellos la palabra de Dios no es absoluta. Para ellos la teología es algo que es libre, que es algo liberal. Incluso los teólogos están diciendo esto, que la palabra de Dios, que la Biblia no es la palabra de Dios. Si están diciendo esto acerca de la palabra de Dios, ¿qué van a decir acerca de la venida del Señor? Pero en esta situación, en el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos pasarán en un estruendo terrible y los mismos elementos se separarán en el fuego y la tierra y todo lo que haya así para merecer juicio, ya que todo lo que debes destruir de esta manera, que de vida santa y piadosa debes vivir, esperando el día y apresurando en ese día. Si aún solamente eres tú, de verdaderamente tienes que anhelar la venida del Señor y acelerar su regreso. La iglesia está dormida hoy. Así que hoy las personas están oscurecidas, hablando espiritualmente. El mundo está así y la mayoría de los cristianos tal vez estén así, pero eso significa que debemos de verdaderamente ver la venida del Señor y acelerar su venida, y eso va a traer la destrucción por fuego y los elementos se van a derretir. Está viendo un nuevo cielo, una nueva tierra, el hogar de justicia. Es lo que debemos de anhelar verdaderamente. Debemos de aferrarnos a la venida del Señor. Esta era la fe de las personas que anhelaban la venida del Señor. En Apocalipsis 22:12 dice, miren, ya vengo pronto, traigo mi galardón conmigo para pagar a cada uno conforme a sus obras. El que es el testigo fiel de todas esas cosas, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Así que el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, él estaba en Patmos, estaba expiado. No estaba en un lugar donde la gente estaba levantando con el evangelio y la gente estaba recibiendo el evangelio. No, él estaba exiliado por el evangelio, estaba lastimado y estaba en esta situación donde nada estaba funcionando para él, pero aún así recibió la venida del Señor como su esperanza. Y por eso dice, cuando el Señor le dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, por eso dice. Así que verdaderamente debemos estar parados como gente de fe. Tenemos la revelación del evangelio, debemos recibir el evangelio. Por eso no tenemos que vivir para nosotros mismos, debemos vivir para el Señor. Esto es vivir para el Señor. Hay muchas cosas que puedo decir acerca de esto, pero debemos de vivir para la segunda venida del Señor. Y debemos de vivir para estas almas que están escogidas por el Señor. Debemos vivir para eso. Esta es la única
la forma de decir, este es el gran camino que está puesto para nosotros. Claro que tenemos diferentes talentos, diferentes posiciones, diferentes roles en todo esto, claro, pero todos debemos ir hacia esto. Pero si ignoramos esto y solamente nos mantenemos a lo que es nosotros, de nuestro, esa no es la voluntad de Dios. Cuando estas personas que realmente viven para la venida del Señor, para esta promesa, esta gente, estos son como estas vírgenes sabias. Mateo 25:1-13, esto habla. Versículo 25:1 dice, entonces en el reino de los cielos era como 10 damas de honor que tomaron lámparas y fueron en encuentro al novio. 5 de ellos insensatos y 5 sabios. Las 5 insensatas no llevaron suficiente aceite de olivo de sus lámparas, pero las otras 5 fueron suficientes e inteligentes como para llevar este aceite extra. Cuando el novio se dormó, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche le despertó. Él gritó, miren, viene el Señor, sal y encuéntralo. Vemos aquí que estaban dormidos, pero algunas dormidas, pero las sabias estaban despiertas. Por eso dice, por eso manténganse alerta, porque no saben el día y la hora. Por eso tenemos que estar alertas, tenemos que preparar nuestro aceite. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 1-11. Cuanto a cómo y cuándo será todo esto, queridos hermanos, realmente no necesitamos escribirles, porque sabemos que el día del regreso será inesperada como el ladrón en la noche. Cuando la gente dice todo en paz y en seguridad, entonces el desastre caerá sobre todos repentinamente, como comienza de los dolores para una parte de una mujer embarazada. Y la destrucción va a llegar. Y así que no estén preparados para que no llegue como no estén sorprendidos. Ustedes no pertenecen a la noche, no estén dormidos y con control, dominio propio. Y los que los duermen en la noche deben de... El Señor no nos puso para la ira, sino para estar listos para el Señor. Él murió para nosotros, para que podamos vivir para Él. Por eso anímense unos a otros y levántense los unos a otros como si verdaderamente, si están viendo la venida del Señor. Esto se refleja en nuestras vidas. 1 Pedro 4, 7-11. El fin del mundo está cerca. Por lo tanto, sean fervientes y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo, continúen mostrándose profundamente amor los unos a los otros, porque el amor cubre la multitud de pecados. Comparte alegremente tu hogar con aquellos que necesitan una comida o un lugar que quedarse. Dios les ha dado a cada uno de ustedes un don de gran variedad de dones espirituales. Úselos bien para servir unos a otros. Tienen el don de hablar, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando a través de usted. Tiene el don y los demás. Hagan todo. Todas las cosas están terminando. Por eso es que debemos tener la mente clara y control, dominio propio. 1 Juan 3, 3-2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero aún no nos ha mostrado cómo seremos cuando Cristo aparezca. Pero sabemos que seremos como Él, porque lo veremos como realmente es. Y todos los que tienen esta ansiosa expectativa se mantendrá puro, así como Él es puro. Si tenemos esta esperanza de la venida del Señor, el regreso del Señor es algo que implica que vamos a estar transformados. Así que es una noticia de gran gozo. Cada quien que tiene esto se purifica, así como Él es puro. Así que la venida del Señor no es una teoría en ese sentido. Si verdaderamente creemos, no tenemos opción más que vivir así. Así que vemos en muchas cosas, aunque sea espiritual o ético o en tantas cosas, todo el mundo se está oscureciendo más y más. Los políticos que están influenciando a la mayoría de los países están acusados como la gente más sucia. No sé sus países, pero esto está sucediendo en muchas partes del mundo. Y muchos países también están acusados de ser corruptos. Claro, mucha gente está utilizada por Dios, pero hay tanta gente que no están utilizados por Dios. Incluso los no creyentes están acusando a la iglesia. ¿Qué está sucediendo?
debemos de realmente estar ante el Evangelio. Y si verdaderamente tenemos el Evangelio, debemos de tener la conclusión de cómo vivir. Si verdaderamente creemos en la venida del Señor, si verdaderamente creemos que vamos a estar ante Él y que vamos a ser transformados así como Él es, entonces debemos de purificar nosotros mismos así como Él es puro. No podemos vivir, tomar excusas, presentar excusas. Porque la gente está así, yo soy así. No, eso no es así. O porque la gente no vive alrededor de mí correctamente alrededor de mí, yo no vivo así, yo no vivo correctamente. No es así. La venida del Señor es una promesa y va a suceder definitivamente. Y debemos de mantenernos ante eso como una promesa. Debemos de creer y debemos vivir así. Y si creemos y creemos así, si hemos visto cómo debemos de vivir. Es decir, que la gente desea que vivamos verdaderamente para Él. Por eso estamos corriendo para que la evangelización del mundo sea completa. Estoy muy agradecido que les he conocido y y agradecido que Dios nos ha permitido verlos a todos y que estamos haciendo la evangelización juntos. Como saben, no soy muy talentoso con lenguajes. Por eso hay tanta gente interpretando. No inglés, no hablo mucho inglés, no tengo mucho dinero, no tengo muchas influencias, no estudié mucho, pero verdaderamente creo el Evangelio. Y yo creo que Dios verdaderamente quiere que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Compartir la razón por la cual la Biblia fue escrita. No hablo inglés, pero un intérprete me ayuda. Lo mismo con español. Y si el Evangelio está predicado, entonces explico el Evangelio claramente a estas personas y salimos de estos países y el trabajo continuó después de que nos fuimos de ahí. Así hemos visto cómo el Evangelio salva un país en menos de 10 años. Vemos cómo está iluminando tantos países. Más de 100 países estamos compartiendo el Evangelio, solo compartiendo el Evangelio. No tenemos muchas cosas. Sí, pero Dios hace su trabajo. Todo el mundo que cree este trabajo. Si todo el mundo se levanta, entonces en 10 años la evangelización del mundo va a estar hecho 100 veces más, de una forma de decirlo. Vemos testigos de esto hoy. Si verdaderamente creemos en la venida del Señor y lo obedecemos, eso es lo que tiene que ocurrir. Esta es nuestra conclusión, este es nuestro gol, esta es nuestra dirección. Así como el voluntario, el movimiento voluntario, el levantar como sucedió, la evangelización en nuestra generación, con nuestras manos. ¿Qué pasó en esa generación? En Estados Unidos nunca habían mandado un misionero. Cuando estos estudiantes se levantaron en unos años, miles de misioneros fueron alrededor del mundo y predicaron el evangelio. Por eso en el siglo XX ha visto un gran trabajo de reavivamiento. Hoy estamos viendo los últimos días. Debemos tener esta esperanza y verdaderamente debemos vivir así. Les pido, por favor, no terminen como una teoría, como una teología. La venida del Señor es una promesa que debemos de mantenernos aferrados hoy. Y yo tengo que mantenerme firme en esto hoy. Y aun cuando soy muy carente y mientras me mantengo en esto y lo creo, el Señor hace esta gran obra. Por eso creo que cada uno de nosotros verdaderamente experimentemos esto. Vamos a orar por todos, cada uno de nosotros. Escuchamos las dos elecciones. Y a través de esto verdaderamente queremos ver cuál es nuestro problema fundamental, que necesitamos al Cristo. Y solamente el hecho de que Jesús es el Cristo. También que tenemos esta esperanza en creer en Jesús como el Cristo y ver el regreso del Señor. Y que verdaderamente conozcamos más al Señor más y que conozcamos más al Cristo más y que veamos una vida de obediencia. Que también salvemos al mundo con el evangelismo de la Biblia y que en nuestros días que verdaderamente veamos la venida del Señor. Que todas estas dos elecciones que verdaderamente sean nuestra vida. Vamos a todos a orar por esto. Vamos a orar para que seamos así.
y que todos los discípulos que están aquí con nosotros sean así. Vamos a orar por 5 minutos. Y hay tantas cosas que podemos hablar, pero esto debe de ser nuestro. Vamos a orar por 5 minutos. Vamos a orar. 계신 주님 감사를 드립니다. Todos los discípulos, oramos. 주님 앞에 나아가는 여인들 각각에게 품 앞에 서는 그런 하나님이여 사단의 능력 가운데 하나님을 떠나서 영적으로 대군적으로 죽으시라고 하는 것을 진실로 Señor, oramos, Padre, por todas las personas, Señor, que están creyendo, Señor, y que están amando tu regreso, Señor. Ayúdanos, Padre, que realmente, Señor, seamos llenos de tu evangelio, Señor. Que realmente, Señor, seamos llevados por ti, Padre. Que verdaderamente, Señor, podamos creer, Señor, por lo que estás haciendo en esta todo el verdad, mundo. Padre. Permite, Señor, tu evangelio, Señor. Cada uno de los que están aquí presentes, Señor, oramos para que el impacto de tu regreso sea revelado, Señor. Para que podamos entender el problema fundamental y la solución, Señor. Quieres Que hacer tú has por dado, amor a Señor, nosotros, al Señor. hombre, Señor. Y que podamos tomar esta respuesta, Señor, como la Solamente respuesta negados a absoluta, Señor, de nosotros nuestra mismos, vida, Señor. Señor. Para que Por favor, Padre. Señor. Que sí, Señor. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, Señor. Y abre nuestro entendimiento, Señor, para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo sea revelada, Señor, en cada uno de nosotros. Y podamos correr, Señor, podamos tener esta fe correcta, Señor. Que sea una fe, Señor, sincera, que sea congruente, Señor, con nuestra vida del caminar, Señor. Señor, permite, Señor, que el Evangelio no solamente sean unas lecciones, sino que sea, Señor, toda tu Biblia, Señor, toda tu palabra, Señor. Que creamos, Señor, y que apliquemos todo lo que toda tu palabra dice, Señor. Toda tu palabra, Señor. Que aceptemos lo que toda la Biblia dice, Señor. No solamente una parte de la Biblia, Señor, sino toda la Biblia, Señor. Permite, Señor, que tengamos un corazón sencillo, Señor. Un corazón humilde, Señor, y que verdaderamente tengamos un corazón exhortable, Señor, para que tú nos sigas corrigiendo, Señor, y nos sigas perfeccionando, porque ninguno de nosotros somos perfectos, Señor. Somos muy carentes, Señor, y necesitamos más, Señor, de tu revelación, Señor, de tu espíritu, Señor, de tu conocimiento, de tu entendimiento, Señor, para poder hacer la obra, Señor, que tú nos has encargado correcta y precisamente, Señor. Por favor, Señor, danos más de ti, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Llénanos más de ti, Señor. Permítenos más, Señor, tu evangelio, Señor. Permítenos más, Señor, el poder conocer, el poder creer, Señor. Tener esta fe, Señor, que vence al mundo, Señor. Esta fe, Señor, donde ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó, Señor. Para hacer tu obra, Señor, y verdaderamente, Señor, tener esta fe, Maranata, Señor. En esta fe, Señor, de tu regreso, Señor. Y que en estos tiempos, Señor, seamos levantados, Señor, como una generación, Señor, que cumple, Señor, con la evangelización del mundo, Señor. Una generación que realmente te ama, Señor, no nada más por el hecho de cumplirla, Señor, sino por el anhelo, Señor, que tú tienes en tu corazón, Señor. De ver a las personas venir aquí, Señor, de conocerte a ti, Señor. Que sean discipuladas completamente, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, por tu revelación, por tu sabiduría, Señor. Por favor, Señor, síguenos guiando, Señor, síguenos levantando, Señor, síguenos ayudando, Señor. Síguenos, danos sabiduría, Señor, para que no ocurra lo que ha ocurrido, Señor, en los últimos años, Señor, que podamos ver los errores que se han cometido incluso en los últimos 10, 15, 20 años, Señor, dentro de la evangelización mundial y que no se continúen cometiendo, Señor.
que podamos 부탁드려요. ver, Señor, los errores que hemos cometido, Señor. Que nos muestre, Señor, para verdaderamente corregir, Señor, que no seamos tercos, que no seamos necios, Señor, que no seamos arrogantes, Señor, que no seamos testarudos, Señor, que no seamos personas que nada más repiten frases, Señor, que no seamos personas que nada más convierten esto en una religión, Señor, sino que seamos personas que realmente ven tu evangelio, Señor, y que verdaderamente lo... 하나님 감사합니다. 오늘 같이 하나님의 말씀을 Gracias, Señor. 나누게 하시고 또 듣게 하시고 Gracias una vez más por permitirnos compartir tu palabra y por poder escuchar tu palabra. Que la palabra que ha sido compartido, que sea la vida para cada uno de los que estamos aquí reunidos. Permite que el Evangelio realmente resplandezca en cada uno de nosotros. Permítenos ser uno en el Evangelio. Señor, permítenos verdaderamente ser el cuerpo de Cristo, una verdadera iglesia en esta tierra. Señor, una vez al año, donde sea que nos reunimos con la conferencia de la Biblia, permítenos ir más profundamente con el Evangelio. Por favor, permite cada uno de ellos. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús Cristo. Amén. 하나님께 영광의 박수. Amén, amén. Gracias. Vamos a dar un aplauso para glorificar a Dios. 우리 4일 동안 수고하신 우리 목사님께 Gracias. 감사의 박수 드리겠습니다. Así que también 감사합니다. damos las gracias al pastor Cho, que ha compartido por cuatro días. Vamos a darle unos anuncios, así que vamos a esperar que demos esta conferencia cada inicio de cada año. Nos gustaría que nos reunamos y compartir la palabra. Y estamos manteniendo la conferencia de los discípulos cada semana en inglés. Esta semana lo tendremos también. Así que Pastor Tomás está reuniéndose con las personas que están hablando inglés cada sábado. Así que si participan, pues espero que puedan ayudarles. Y también tenemos unas reuniones una vez al mes para todos los discípulos alrededor del mundo. Este mes tenemos esta conferencia, pero en febrero, la última semana de febrero, tendremos cada continente, cada lenguaje liderar esta reunión. También el pastor Cho va a visitar en marzo Canadá, Cuba y Perú, aun cuando no todos los países han regresado a condiciones normales. Vamos a continuar predicando el Evangelio. Así que, por favor, con la palabra que han recibido, manténganse y hagan este trabajo para que cada país pueda ser salvo con el Evangelio. El pastor Cho nos va a dar una bendición final. Les bendigo en el nombre del Señor y espero que este año 2023 sea un año en que grandes puertas sean abiertas y mucha gente tal vez ha sido por lo del el virus de corona no pudieron salir, pero que este año verdaderamente el Evangelio realmente explote en cada región. Por favor, no paren de predicar el Evangelio. Por favor, hagan ese trabajo de salvar sus regiones y sus áreas. Verdaderamente espero que Dios verdaderamente trabaje en cada lugar que visiten. Que la gracia del Señor Jesús Cristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo que está en la cabeza de cada de los participantes y cada uno de los discípulos que están corriendo para que este evangelio sea predicado y que la evangelización mundial sea hecha y que sea en la cabeza de cada uno hoy, por siempre y para siempre. Amén. 네, 감사합니다. 자, 우리
통역하시느라 수고하신 네, gracias. 또 방송이며 여러 스텝으로 하시는 분들 감사합니다. 예, 우리 격려의 박수로 좀 부탁드립니다. Gracias a todo el staff. 그리고 Un aplauso para todo el staff que sirvió. 한 해 열심히 Y también, y bendigo a cada uno de ustedes en cada nación. 여러분을 직접 Y verdaderamente espero que este año pueda ser un año en el que ustedes pueden estar utilizados fuertemente por Dios. Y espero poder verlos en cada uno de sus continentes. Cada uno abramos nuestros micrófonos y podamos decir Maranata. Maranata, Bendiciones, Pastor Cho. Muchas Gracias a todos. gracias. Maranata. Bendiciones para todos. Maranata. Thank you very much. God bless you. Michael, Michael, God bless you. Juan Diego. God bless you. Maranata. David. Maranata. Bendiga a todos. 감사합니다. Por su regreso, Pastor Roger. 아이고 감사합니다. 이달고 베네수엘라 이달고 필리핀 헬렌 저도 오랜만이네. 안녕하세요. 반갑습니다. 아유, 목사님 감사합니다. 종신님 감사합니다. 목사님 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 성교사님 감사합니다. 헐메라 선교사님 들어가십시오. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 네, 반갑습니다. 엘다, Pastor Richard. Maranata. Hallelujah. 안녕하세요. Maranata. Maranata. Glodis. 안녕하세요. 발음이 많이 좋아졌네. Thank you.